invitar a nuestros hermanos del Facebook. Así que bienvenidos, hermanos, que el Señor los abrace con su presencia, los fortalezca y los anime. Una vez más nos reunimos para estudiar el libro del profeta Daniel. Estamos ahorita estancados un poquito en el capítulo 8 de Daniel, porque nos está en esta visión que él tuvo, nos está narrando historia, nos está narrando cosas que ya para nosotros es pasado, pero para Daniel era futuro, ¿verdad? Y vamos a resumir un poquito para retomar desde el imperio griego, que es lo que ve Daniel, que venía, estaba en su futuro, ¿no? Y hemos hablado de que Dios le reveló esta visión de futuros imperios, ¿no? Ah, todo en relación con Israel, en el sentido de que eran imperios que iban a pisotear, iban a aplastar a Israel. Daniel siendo judío, pues era muy impactante estas revelaciones de lo que le iba a pasar a su pueblo. Y la primera, esta visión que él ve, la ve en forma de animales, ¿no? Vio se nos define aquí a un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Eso ya lo hemos explicado, que es el imperio medo-persa, que fue el que conquistó a Babilonia y de donde salieron varios reyes que la Biblia nos cuenta. Por ejemplo, en la historia de Esther está un rey persa, la historia de Darío, un rey medo-persa, que es el que es famoso porque es el que lo engañan para que metan a Daniel en el foso de los leones. Pero este imperio iba a ser tumbado, eso es lo que va a ver Daniel, um, por un macho cabrío. En el versículo 5 dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Aquí hay un dibujo, ¿verdad? De lo que pudiera haber sido lo que Daniel está viendo, ¿no? Primero, un carnero con los dos cuernos, pero viene un macho cabrío con un solo cuerno y le da muy duro y lo tumba, pero dice que venía como volando, no pisaba la tierra, no tocaba la tierra, ¿verdad? Dice, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia y con toda su fuerza, ¿verdad? Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él y lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, ¿verdad? Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Todo esto está describiendo, el ángel le va a explicar a Daniel qué significa esto, ¿no? El macho cabrío es otro reino, otro imperio que venía a tumbar el imperio medo-persa, ¿no? Entonces estamos avanzando en el tiempo y llegamos al tiempo de el imperio griego, ¿verdad? Este macho cabrío dice que viene muy rápido y tumba al imperio medo-persa, ¿verdad? Muy interesante, dice el versículo 8: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Este macho cabrío, se le rompe el cuerno, se acaba su fuerza y salen cuatro cuernos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? La historia nos dice que Grecia, Alejandro Magno era este emperador griego que conquistó todo, pero cuando él muere, cuatro generales de él toman el control del imperio. Entonces, lo que hicimos, explicamos un poquito entre nosotras, tuvimos una reunión en el Imperio Griego
este macho cabrío, y vamos a repasar, porque todos estos son datos históricos comprobados. Esto no se nos narra en libros bíblicos, sino libros extra bíblicos, libros históricos, que sucedió tal y como Dios le reveló a Daniel que pasaría, ¿no? Entonces el imperio griego es este macho cabrío, y vamos a hablar un poquito de los cuatro generales de Alejandro. ¿Quiénes fueron los cuatro generales de Alejandro Magno? En lugar de un sucesor, en realidad hubo cuatro generales que sucedieron a Alejandro. Tal vez hablemos un poquito de Alejandro Magno primero para entender cómo fue que vino esta sucesión, ¿no? ¿Cuánto duró el imperio de Alejandro Magno? Magno quiere decir magnífico, grande, ¿no? Fue Alejandro el Grande. En inglés se le dice así, Alejandro el Grande. El imperio de Alejandro creció como un reguero de pólvora y se apagó como la llama de una vela. Avanzó rapidísimo, pero se consumió rápido. En 12 años, del año 334 al 323 antes de Cristo, eso está pasando antes del Señor Jesús, en ese periodo de tiempo de silencio, donde no hay revelaciones escritas de parte de Dios. La Biblia se acaba en Malaquías y pasan 400 años, ya no hay revelación hasta Mateo, que viene hasta cuando viene la revelación del Hijo de Dios en vivo y en directo, narrada en los evangelios, en Mateo. Entonces, Alejandro Magno surge en este periodo de tiempo, en la mitad, cuando se acaba el Antiguo Testamento y antes que empiece el Nuevo Testamento. Y Alejandro lo conquistó todo, desde el Mediterráneo hasta la India. Se derrumbó en pedazos poco después de su muerte, lo que hizo bastante efímero este imperio, pasó muy rápido. Como sucede con los imperios, aún así los efectos de sus conquistas duraron siglos. ¿Cómo se llamó el imperio de Alejandro? Fundó más de 20 ciudades que llevaron su nombre, sobre todo Alejandría en Egipto. Aquí tenemos unos cuantos mapas para los hermanos del Zoom, ¿verdad? Todo lo en amarillo es lo que conquistó Alejandro Magno. Era joven, él muere a sus 32, 33 años, o sea que empezó como entre 19 y 20 años, muy joven, pero es considerado uno de los grandes generales, alguien excelente en estrategias de guerra, y avanzaba con furia, avanzaba tumbando y matando y trayendo eh, esa conquista, ¿no? Así que aquí está Macedonia, de aquí empieza a la izquierda, Grecia es esta parte pequeña de acá, pero vemos va avanzando. Acá al sur está Egipto, por aquí queda Israel. Israel es parte también es afectada por esta invasión. Por eso Dios le está revelando esto a Daniel, ¿no? Porque les va a afectar a los judíos esta conquista. Avanza para el ¿no? Y conquista Babilonia, aquí está Media, Persia, los imperios que el Señor le está anticipando a Daniel que vendrían algunos, un par de siglos después de la vida de Daniel. Y se va hasta acá, hasta la India, ¿verdad? Ese es un mapa, ¿verdad? Eh, Acá podemos ver algo más generalizado, lo del imperio griego. Todo el mundo civilizado desde entonces cayó bajo el control griego, ¿verdad? Y esto Dios lo usa, ¿verdad? Porque se esparce el idioma, la unificación del idioma. Todo el mundo empezó a hablar griego y eso trae un impacto porque cuando se empiezan a escribir las escrituras en el Nuevo Testamento, eh, se las escribe en el idioma común de ese entonces que era el griego. Acuérdense que después de Grecia va a venir Roma y es el periodo donde
nace, crece y muere nuestro Señor Jesús durante el Imperio Romano. Así que aquí podemos ver los avances de Alejandro, pero todas las ciudades que él conquistaba le ponía el nombre de Alejandría. Por eso es que hay Alejandría acá de Susiana, Alejandría de Carmania, Alejandrópolis, Alejandría del Cáucaso, Alejandría de Kandahar, por todos lados, porque era el nombre de él, ¿no? Le ponía a la ciudad el nombre de él, Alejandría de Egipto, que es acá donde está, por todos lados, dice que fundaba ciudades, le ponía su nombre. Alejandría en el Éfesis y así, etcétera, etcétera. Eso a breves rasgos, ¿verdad? Ahora sí vámonos a ver lo de eh, los generales, ¿no? Los cuatro generales de Alejandro. ¿Quiénes fueron los cuatro generales de Alejandro Magno? En lugar de un sucesor, en realidad hubo cuatro generales que sucedieron a Alejandro: Antígono, Casandro, Ptolomeo y Seuluco. Estos son los cuatro cuernos que está Daniel viendo, que se destruye un solo cuerno que avanzó mucho y destruyó el imperio medo-persa, pero al morir él, al destruirse este cuerno, el cuerno siempre en las escrituras o por lo general representa autoridad y poder. Cuando se habla, por eso el rey David, ¿no? Habla de que el Señor levanta cuerno de victoria, ¿no? Porque es como un símbolo de poder, ¿no? Entonces, cuando se habla de que se destruye este cuerno y salen cuatro, está hablando de lo que vendría, lo que iba a pasar en el futuro. Así que salen ellos y cuando el reino se debilita grandemente porque se divide en cuatro, ¿no? Estos generales eran conocidos como los Diadochi o sucesores, y el imperio de Alejandro se dividió entre los cuatro. Uh, Como digo, de uno de ellos va a venir lo que sigue en la profecía, y vamos a leer lo que sigue en la profecía dada a Daniel, versículo 9 del capítulo 8. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. De uno de estos cuatro generales sale un cuerno pequeño. Ahora, esto es muy importante irlo relacionando con la historia del anticristo que está en nuestro futuro, porque el personaje que vamos a hablar ahora es una figura o es una tipología, es como una sombra, un, un paisaje, tal vez una foto de cómo va a ser el anticristo y lo que va a ser el anticristo, pero en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, es importante ir notando los paralelismos, las similitudes. De estos cuatro salen, acuérdense que el Apocalipsis también se usa este lenguaje, ¿verdad? De los cuernos, de que si sale y lo tumban a uno, sale un cuerno pequeño. Daniel es el que dice eso, pero en el Apocalipsis se nos lo explica más, ¿verdad? Así que sale un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. O sea, se extiende este nuevo gobernante hacia Israel, se va más como para el oriente, nos dice, ¿verdad? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Él está impulsado, tiene eh, apoyo diabólico, por decirlo así, porque va en contra de todo lo que es de Dios, va en contra del pueblo de Dios, se levanta con gran furia en contra de todo lo que Dios ama, ¿verdad? Y dice aquí, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Noten, va en contra de las jerarquías eh, celestiales o espirituales, ¿verdad? Cuando alguien, por ejemplo, un ser humano se quiere ser Dios,
por ejemplo, decir yo controlo, yo me mando, es mi cuerpo, es mi vida, está rebelándose contra la jerarquía de autoridad. Hay un creador, solo hay un Dios, solo hay un Salvador. Cuando un ser humano dice, no, yo no necesito, yo puedo salvarme a mí mismo o yo me voy a inventar mi manera de salvarme, o es una manera de irse en contra de la autoridad. Empezando aquí, este personaje se va en contra de la autoridad de Dios, la autoridad espiritual, ¿verdad? Se va en contra del príncipe de los ejércitos. Se puede algunos, estamos hablando en el Antiguo Testamento, ¿no? Este, irse en contra de el que Dios pone, ¿verdad? En este sentido, aquí puede ser, acuérdense en que en los niveles de los ángeles hay líderes, hay principados, hay tanto del bien como del mal, pero en este caso él se está yendo en contra del el príncipe de los ejércitos, el principal que dirige. Nosotros, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, sabemos que a nuestro Señor Jesús le llaman el príncipe de paz, el príncipe, es el principal, él es el primero, ¿verdad? Pero desde el Antiguo Testamento hay ideas que ángeles también, por ejemplo, los arcángeles, ¿verdad? Pero hay guerras espirituales y él se va en contra de todo esto, ¿verdad? Pero interesante lo que él hace. Primero, él se va en contra de Dios, en contra de la autoridad, en contra de lo establecido por Dios y empieza a quitar lo que Dios ha puesto. Por ejemplo, por él fue quitado el continuo sacrificio. Hablando de el sistema judío, Dios le habló, escogió un pueblo, se reveló a ellos para que a través de ellos viniera el Mesías, ¿verdad? Y les dio leyes y ordenanzas que apuntaban a lo que nuestro Señor Jesús haría, el Mesías, lo que haría, los sacrificios, todo era figuras, eran sombras de lo que Dios haría a través de su enviado. Y por eso era importante que ellos mantengan ese orden de obediencia, ¿no? A las leyes que Dios les dio a ellos. En este caso, el continuo sacrificio de ovejitas, de animalitos, ¿verdad? Apuntaban a la necesidad de un Salvador, apuntaban a reconocer que somos pecadores, ¿no? Y que se necesita que alguien pague por nosotros, ¿no? Todo está apuntando a Jesús, ¿verdad? Pero ellos tenían esa orden, que tenían que todos los días, y especialmente un día al año, el sumo sacerdote tenía que entrar y ofrecer la sangre del cordero por sus propios pecados y por los del pueblo, ¿verdad? Eran ritos o como mandamientos, como digo, que apuntaban a todo lo que Dios haría por nosotros a través de Cristo Jesús. Eso nos lo explica el libro a los Hebreos, ¿no? Ahora nuestro Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote, el mediador de un nuevo pacto. Él es habla mejor que que las leyes y las ordenanzas que estaban en el antiguo pacto, ¿verdad? Así que, pero este personaje que sale se va en contra de lo que Dios había establecido para el pueblo judío, ¿no? El continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea, este personaje entra al templo judío y lo contamina. La historia nos dice que él, en el altar de Jehová, en el lugar santísimo, hizo un altar al dios Zeus y le ofrece un puerco, sangre un animal inmundo, que para el judío el puerco es algo prohibido, no es algo que Dios dijo, no, no lo comas, no lo toques, no. Imagínense que esto entre al templo de Dios y al lugar santísimo donde solamente entraba
el sumo sacerdote con la sangre del cordero una vez al año, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, ahí mete la idolatría, mete la adoración a dioses paganos y mete un sacrificio inmundo. Y eso es lo que está diciéndole el ángel a Daniel en esta visión. Este personaje va a entrar al templo y lo va a contaminar, ¿verdad? Dice, y a causa, versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, esa prevaricación, esa palabra quiere decir que no se hace justicia, se tuerce lo correcto, lo bueno, lo justo. Prevaricación es hacer lo malo, torcer lo que estaba bien vino a dañar lo que estaba bien. Pero Dios le concede esto. Hay un plan eh, en esta concesión, ¿verdad? Acuérdense en que dicen la historia se repite. Esto va a ser el anticristo con el templo que los judíos van a construir. Va a entrar y va a contaminarlo también con su presencia y él va a decir yo soy Dios, ¿verdad? O sea que vemos aquí algunas similitudes entre este personaje que la historia nos dice que se llamó Antíoco Epífanes. Bueno, Antíoco era su nombre, pero Epífanes era como un apodo, que quiere decir la aparición de Dios. Eso quiere decir Antíoco Epífanes. Hizo lo como él quiso, no se sometía a nada y prospera por un tiempo. Versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y el ejército para ser pisoteadas? ¿Cuánto tiempo va a durar este caos, esta triste condición y situación en la que va a vivir el pueblo de Israel? Y él le dijo hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. ¿Verdad? Estamos hablando de 2000. Acuérdense que el calendario judío tiene 360 días, entonces estamos hablando de algunos años, más de 6 años, que iba a durar esto, pero dice después va a ser purificado, va a haber restauración. Y todo esto tiene propósitos, enseñanza espiritual, obviamente, ¿no? Sí, van a pasar un tiempo de destrucción, un tiempo de caos, de tristeza, de ser pisoteados, de amargura, pero va a llegar, no es para siempre, tiene un tiempo limitado la maldad, tiene un tiempo reservado, ¿no? El Señor dice, va a restaurar el templo, el Señor va a purificar el templo. Y eso nos habla a todos personalmente. A veces pasamos por circunstancias terribles, de angustia, de dolor, y pareciera que no hay salida, que no hay esperanza, ¿verdad? Pero si pudiéramos ver, ¿no? El Señor lo ve todo, ¿no? Y Él ve el fin desde el principio. Y así como en esta historia era una triste situación la que estaban pasando, pero Dios dice, solo va a durar 2300 tardes y mañanas, o sea, días, no, va a llegar un límite y va a venir la victoria, va a venir la restauración. Versículo 15 dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. ¿Verdad? Y se necesitó la participación celestial, tuvo que venir un ángel a explicarle a Daniel lo que significaba esta visión. Versículo 17, vino luego cerca
de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Noten, a Daniel se le revela toda la historia de la humanidad en relación con Israel, ¿verdad? Todos estos imperios tienen un impacto que ver con el pueblo de Israel. Vamos al versículo 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie, ¿verdad? La presencia, el impacto de estar en contacto con un ser que no es como nosotros, ¿verdad? Es un ser diferente, ¿verdad? Un ser celestial, afecta el físico de Daniel, como que se desmaya. ¿Se acuerda la historia de Juan, el discípulo amado en la isla de Pasmos, cuando vio la visión de Apocalipsis también? El Señor Jesús se la revela y cae como muerto, dice él, es como en coma. Cae como el impacto de estar en presencia de otro ser, en este caso un ser celestial, afecta las fuerzas físicas, ¿verdad? Y Daniel también, él dice, caí boca abajo, ¿no? Como muerto estaba, pero él me tuvo que tocar para darme ánimo, ¿verdad? Versículo 19. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Hay algunas referencias al fin, al fin. Por eso es que el libro de Daniel, las profecías de Daniel son tan importantes para nuestros tiempos, porque eh, están diseñadas para suceder o para ayudarnos a entender lo que va a pasar en el tiempo del fin. Versículo 20. Dice, en cuanto al carnero que vistes, esto ya vimos que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, ahí es lo que estamos viendo hoy, Alejandro Magno y sus generales. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Versículo 23. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, noten la depravación social que tenía que llegar, o sea, va avanzando el pecado, va avanzando la maldad, llega a lo máximo. Cuando llega al colmo, dice, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Aquí está ahora sí ya hablando del anticristo. Esto es a veces una coma, como hemos dicho, un punto puede separar un gran periodo de tiempo, ¿verdad? Aunque ya en la visión se nos narró de este personaje lo que iba a ser y sucedió ya en como 300 y pico años antes de Jesús, pero aquí ya ahora sí está hablando de nuestros tiempos, del fin, pero noten, cuando la maldad llegue a lo máximo, cuando los transgresores, los pecadores lleguen al colmo, entonces se levantará un rey altivo de rostro, muy orgulloso, muy prepotente, dice, y entendido en enigmas. Muchos interpretan eso como alguien que se comunica, eh, hay estudios que hablan de que con el avance de las computadoras y de los algoritmos y cosas que son difíciles de entender para muchos, para la gran mayoría de nosotros, ¿no? Lo que tiene que ver con los sistemas de comunicación moderno, que va a ser alguien que entiende de cómo comunicarse a través de
hay términos que se usan en el mundo de la tecnología, de la computación, ¿no? Que desde la perspectiva de Daniel eran como ah, cosas difíciles de entender, por eso le pone el nombre enigmas. Va a ser alguien que entiende de lo moderno, ¿no? Del avance tecnológico, ¿no? Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Sabemos que las escrituras, cuando uno la lee y la compara, la coteja, se dice que, o sea, se apoya una escritura con otra. Otras escrituras nos dicen que la fuerza que el anticristo va a tener viene directa de Satanás. Él es un eh, objeto, es alguien usado por Satanás mismo. No es un demonio, no son dos, no son 100, es Satanás el que le da la fuerza. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Aquí está hablando de Israel, no de la iglesia del Señor. Todo esto es en relación con Israel, son profecías en relación a Israel dadas al profeta Daniel. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Sabemos que es en la segunda venida del Señor Jesús que Él destruye al anticristo. Por eso dice, no es con mano humana, no es a través de hombres o pactos, arreglos, no, el Señor Dios va a intervenir para tumbarlo de la escena. Versículo 26, la visión de las tardes y mañanas que ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía, ¿verdad? Así que muy difícil para Daniel, está él viendo el futuro y no un futuro muy cercano a él solamente, como en el caso de el imperio medo-persa, pero más lejano, un par de siglos después el imperio griego y más lejano porque se proyecta ya 2000 años después, al final de la historia de la humanidad y lo que le va a pasar a Israel para el tiempo del fin. Entonces vamos a dejar un poquito abierto para estudiar la historia de Antíoco Epífanes y lo que hizo y dónde entran la historia de los macabeos. Esta figura la puse porque dice que este rey usaba elefantes y caballos y para conquistar, para avanzar en sus conquistas, ¿verdad? Y pues llega a Israel, creo que aquí, déjeme ver dónde está. ah, ok, sí, vamos a alcanzar un poquito. Dice, la revuelta de los macabeos fue una rebelión judía. Esto está en la historia, no está en la Biblia, pero está en la historia en dos libros que se llaman los libros de los macabeos y también en escritos hechos por el historiador Josefo, un historiador judío. Dice que esta rebelión judía contra sus opresores griegos y sirios en Israel hacia el año 167 o 160 antes de Cristo. Entonces ya estamos avanzando en ese periodo de los 400 años más cerca del Señor Jesús, pero todavía más de 150 años antes que él nazca, se da esta revuelta, se da este evento de los macabeos. Dice, así como un rechazo a los compromisos helenísticos en cuanto a la adoración. Helenístico es la palabra que tiene que ver en lo relacionado con los griegos. Todo el sistema helenístico es un sistema, por ejemplo, de gobierno, sistema religioso, sistema social, sistema político, y los judíos están rechazando y se hace esta revuelta porque quieren
separarse de la influencia griega, la influencia helenística en cuanto a la adoración también. Los griegos traen su religión, diferentes dioses, diferentes salvadores, traen imágenes, traen prácticas muy diferentes y contrarias a la adoración judía, ¿verdad? El sistema religioso judío. La historia de la revuelta macabea se encuentra en Primera y Segunda de Macabeos y en los escritos de Josefo. Y el origen del Hanukkah, ahí está escrito estilo inglés, Hanukkah, con H y en español es con J. Y se remonta este evento del Hanukkah o del Hanukkah es una una historia dentro del tiempo de los macabeos, ¿verdad? Esta celebración, aquí les puse unas cuantas fotos porque a veces vemos cerca de lo que cuando nosotros celebramos la Navidad, los judíos celebran el Hanukkah. El Hanukkah puede ser caer en noviembre o diciembre y están celebrando esta fiesta menor que conmemora eh, la victoria de los macabeos sobre el imperio griego, ¿no? Y un evento milagroso que ellos en la historia cuentan que un poquito de aceite que era suficiente nomás para durar un día para alumbrar el menora, ¿verdad? La lámpara que estaba en el templo judío, solamente tenían para un día y tenían que, esta fiesta dura 8 días porque milagrosamente ese aceite sirvió para que puedan alumbrar el menor los 8 días de la purificación del templo. ¿Se acuerdan que Antíoco Epífanes había profanado el templo con sangre de un cerdo? Había edificado un altar a Zeus. Entonces ellos tenían que purificar el templo por varios días, pero como había sido destruido, contaminado, no tenían los elementos necesarios, como humanamente hablando, el aceite que se necesitaba. Solamente tenían para un día y lo requerían por 8 días para que haya esa purificación. Entonces, o por 7, tendría que averiguar bien en el libro de Levítico cómo dice de los días de la luz, pero el Señor dice la historia extra bíblica que prolongó el lapso, ¿no? Del aceite para que pueda durar esos días de la purificación, ¿verdad? Así que eso está más narrado aquí lo tengo en el libro de Macabeo se menciona superficialmente, no se nos da datos de este evento, pero para los judíos, sus libros de tradiciones, ellos conservan está más explicado, mejor detallado. Así que, en primer lugar, veremos algunos antecedentes de los acontecimientos que condujeron a la revuelta de los macabeos. Aquí ya les he explicado esto, el Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías, que abarca los acontecimientos hasta aproximadamente el año 400 antes de Cristo, pero después de eso Alejandro Magno prácticamente conquista el mundo civilizado conocido y muere en el año 323 antes de Cristo. Esto es un resumen. Su imperio se reparte entre sus 4 generales que consolidan su territorio y establecen sus dinastías. Ptolomeo, uno de sus generales, gobernó en Egipto. Seleuco, otro de sus generales, gobernó un territorio que incluía Siria. Estos generales fundaron dinastías que con frecuencia estaban en guerra entre sí. Israel, situado entre los dos reinos, ocupaba una posición precaria, o sea, estaba en la mitad. Y como estos generales se peleaban entre ellos por el poder, Israel quedaba en la mitad y siempre le tocaba sufrir las consecuencias. El gobierno tolemaico de Israel era tolerante con las prácticas religiosas judías.
Sin embargo, el imperio seleucida acabó ganando el control de la zona y comenzó a restringir las prácticas religiosas judías. Y aquí está, en el año 175 a.C., Antíoco IV llegó al poder. Eligió para sí el nombre de Antíoco Epífanes, que significa Dios manifiesto. O sea, imagínense como diciendo Cristo, es un anticristo, es alguien que se pone en lugar de Jesús, del Mesías. Anti puede significar en contra de o en lugar de. En este caso son los dos. El anticristo será, esta es una figura del anticristo, alguien que está en contra de Dios y se pone en lugar de Dios desde su nombre. Es como que alguien, el nombre Emanuel, por ejemplo, es decir, Dios con nosotros. Él se puso Antíoco Epífanes, Dios manifestado. Él comenzó a perseguir a los judíos decididamente, prohibió las prácticas religiosas judías, incluida la observancia de las leyes de la comida kosher, y ordenó la adoración del dios griego Zeus. Él prohibió la práctica de la circuncisión, que es algo que identifica al pueblo judío con Dios. El pacto que Dios hizo con ellos, ¿no? Que desde Abraham se tenían que circuncidar. Pues este rey dijo no, prohibió el que hacía esta práctica moría, y sus familiares con ellos también. Su último acto de profanación que desencadenó la revuelta macabea, ay, perdón, está que se me mueve el teléfono, fue sacrificar un cerdo a Zeus en el templo de Jerusalén en el año 167 antes de Jesús. La historia de los macabeos la vamos a dejar para la próxima semana, si el Señor permite, para entender esta celebración de las luces que se estableció 150 años antes de Jesús, y en los días de Jesús todavía se celebraba. Y el Señor la celebra también. Era algo que se reconocía en el pueblo judío, y se reconoce hasta el día de hoy como una victoria que Dios les dio. Tenía para aquellos que pueden ver en la computadora o en el teléfono, el Bible Gateway. Si usted escribe libro de los macabeos, las Biblias cristianas no tenemos estos dos libros históricos, no fueron considerados inspirados, pero son una fuente de información histórica muy buena, con muchos detalles de qué pasó en esa época. Y se nos narra, pues, estaba leyendo, son dos libros, si las Biblias católicas lo tienen incluido, el libro de Macabeos, pero son más libros histórico-políticos, pero nos habla de la conquista de Alejandro Magno, nos habla de los generales, muy explicado la participación de Antíoco, pero sobre todo, obviamente el libro se llama Los Macabeos, es la familia que Dios usó. El principal, ahorita se me escapó el nombre, él y sus hijos, pero aquí habla de Antíoco, pero nos da muchos detalles de qué le pasó a los judíos durante esta invasión. Y es importante porque sabemos que viene otro próximo holocausto. Cuando venga el anticristo va a perseguir a los judíos. Y hay muchos paralelismos de qué es lo que ellos hacen, lo que hicieron y lo que harán cuando leemos este libro de historia, que encaja en el sentido de la visión de Daniel, ¿no? Cómo él ve este atentado contra Dios, atentado contra el pueblo de Dios, pero a la larga ve que Dios triunfa, ¿no? Así que hasta ahí lo vamos a dejar. Si el Señor permite, vamos a explicar un poquito más lo que hizo Antíoco Epífanes. Vamos a leer un poquito de historia. Es una parte del estudio que nos requiere, ¿no? Estudiar
un poquito de historia y geografía y a veces no a todos les gusta esto, pero es importante porque la historia se va a repetir. En cuanto al pueblo de Israel, ¿no? En cuanto a lo que tendrán que pasar, precisamente porque el enemigo de ellos, el enemigo de Dios, ¿verdad? Tiene las mismas tácticas, ¿verdad? Pero al igual que el Señor triunfó, con ellos el Señor triunfará, pero a un nivel mundial, ¿verdad? Triunfará um, y rescatará a su pueblo, ¿verdad? De la condición triste en la que se encontrarán cuando Él venga. Así que nos trae bastante esperanza, consuelo y seguridad. Nos trae paz, saber que en medio del dolor, en medio del caos, Dios está en control, ¿verdad? Y levanta personajes que son fieles a su palabra, levanta personas que son fieles a la voluntad de Dios, ¿no? Y Dios los usa grandemente. Eso veremos si el Señor permite la próxima semana. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Señor amado, Padre, te damos gracias porque no hay nada ni nadie que pueda contra ti. Señor, tú eres el poderoso de Israel, el Dios todopoderoso, el santo de Israel, el único. Padre, el enemigo puede tratar y a veces desde nuestra perspectiva pareciera que las cosas están perdidas, que todo es desastre, dolor, que todo es caos, confusión, torcido, lo bueno lo llaman malo, lo malo lo llaman bueno, todo como tú dijiste, Señor, pero cada evento histórico, cada revelación de tu palabra nos enseña que a ti nada te sorprende, que tú todo lo sabes, que tú todo lo puedes, Señor, y que en momentos específicos y claves, Señor, tú das la fortaleza, tú das la entereza para hacer tu voluntad, para entender tu verdad, Señor, y no dejarnos contaminar por la influencia del mundo, las prácticas contrarias a ti, Señor. Padre Santo, diferentes filosofías donde no se exalta a Jesús. Señor, gracias porque tu palabra es verdad y los que te conocen te adoran en espíritu y en verdad. Tu presencia y tu verdad, tu palabra. Señor, gracias porque tú eres luz y en este evento histórico que se celebra las luces, tu poder que brilla, Señor, es una realidad todavía permanente. Tu luz brilla y donde está Jesús brilla la luz de tu perdón, la luz de tu plan de salvación en Cristo, Señor. Tu evangelio es poder para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al no judío. Gracias, Señor, por incluirnos. Gracias, Señor, porque Jesús es la luz del mundo. Gracias porque Él nos trae la verdad de tu palabra, Señor. Él es la verdad, Él es el camino. Señor, Él es la vida. Y es en su nombre poderoso que te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque te tenemos a nuestro lado, Señor. No importa los ataques, no importa los planes del maligno, Señor. Tú vences, tú eres el Rey vencedor, Señor, y a ti te damos toda la gloria, Señor, y oramos en tu nombre poderoso. Amén y amén. Bien, gracias mis hermanas, que el Señor me las bendiga, gracias por sintonizarnos y nos vemos, si el Señor permite, la próxima semana. Adelante con Cristo.